Hola chicas, ¿cómo andan? Hoy vamos a empezar a ver la parte de reproducción. Nosotros en clases anteriores habíamos visto los experimentos que se habían hecho para rechazar las ideas de generación espontánea. Yo les había mandado un trabajo práctico sobre eso. Una vez que históricamente, digamos, que los científicos, que la gente que estuvo pensando en esto, se da cuenta que la generación espontánea no existe, las únicas maneras que quedan para poder entender cómo se produce la multiplicación de los seres vivos o cómo aparecen los seres vivos es a través de los procesos de reproducción. Y para ver los procesos de reproducción nosotros vamos a ver dos maneras de reproducción distintas. En todos estos temas hay algunas cositas que yo no voy a dar ahora, que voy a esperar a que volvamos de esta cuarentena y que estemos en el aula para poder darlas. Una son dos procesos que ocurren dentro de la célula que se llaman mitosis y meiosis. La mitosis es un proceso por el cual las células se dividen. ¿Sí? Nosotros ahora lo vamos a ver de manera más cualitativa, más por arriba, si quieren, algunos aspectos, pero no vamos a ver cómo hacen las células para dividirse, porque son procesos bastante complicados que prefiero darlos en el aula para asegurarme de que todos los entiendan. Y la otra parte que yo iba a dar en el contexto de reproducción eran los temas que tienen que ver con ESI, y que es educación sexual integral. Los aspectos que tienen que ver con la ESI también los voy a dar en el aula, porque me parece que son temas que primero generan muchas repreguntas de parte de ustedes, entonces está bueno que estemos en un aula. Segundo, que hay muchas actividades que yo las pienso como talleres, entonces está bueno también que poder ver las respuestas inmediatas de ustedes y poder ir trabajando sobre eso. Así que son dos aspectos que o por complejidad o porque es más conveniente trabajarlas en el aula, las vamos a ver después. Probablemente yo después siga con otros temas y cuando volvamos al aula, que por lo que se está diciendo va a ser en el mes de septiembre, ahí vamos a retomar estos temas y los vamos a terminar con esta parte de la unidad. ¿Sí? Bueno, entonces, como les iba diciendo, hay dos formas que tienen los seres vivos de reproducirse. Una es la reproducción asexual, en la que no intervienen diferentes sexos y los descendientes son idénticos a los progenitores. Eso ahora lo vamos a ver en profundidad. Es cuando una célula se divide en dos y se producen dos células que son idénticas a la célula original. ¿Sí? Y la otra es la reproducción sexual. La reproducción sexual resulta de la unión de gametas. Ahora vamos a ver vamos a ir viendo en varias clases qué son las gametas, provenientes de dos sexos diferentes. Pongo dos sexos diferentes, no pongo macho o hembra, porque vamos a ver que no siempre existen machos o hembras, o no siempre existen solamente machos y hembras. ¿Sí? Eso ahora lo vamos a profundizar. Y la descendencia no es idéntica a los progenitores. Eso es intuitivo, digamos. Ustedes pueden ser parecidos a sus padres, pero no son idénticos a sus padres. ¿Sí? Bueno, una aclaración que tiene que ver un poquito con los temas de ESI, pero para que se entienda cuando yo hablo de sexo biológico, yo lo que estoy hablando es de si, por ejemplo, son hembras o machos. Vamos a ver que existe en algunos grupos de seres vivos existen otras maneras de determinar los sexos, que no es necesariamente hembra y macho, y que no es lo mismo que género. ¿Sí? Yo cuando me refiero a hembra o macho, me refiero a hembra o macho biológico, y cuando se habla de género, se habla del género femenino, masculino, y existen otros géneros porque como son construcciones culturales, no necesariamente los géneros están fijados solamente en femenino o masculino. Puede haber más una tendencia a lo femenino, más a lo masculino, pero pueden existir otras variantes. Pero en estas clases vamos a guiar solamente, esperen que se me fue el cursor, ¿dónde está el cursor? Aquí está. Nos vamos a guiar solamente por hembro macho, ¿sí? Como podría ser
animal que sea una hembra y un macho, o los seres humanos en el sexo biológico de hembra y macho. Bueno, vamos a empezar a repasar un poquito esto. En algunos cursos yo ya, por cómo son las dinámicas de las clases, yo ya hablé de la ventaja de los sexos. Para ellos esto va a ser un repaso de lo que tuvieron que hacer en el último trabajo práctico. Perdón. Y en otros cursos lo voy a explicar ahora. En este cuadrito rosado se ven, yo tengo un organismo que es masculino y un organismo que es femenino, y la descendencia, que sería esta sería como la primera generación, supónganse, estos son los abuelos, estos son los padres y estos son los hijos. La descendencia entre masculino y femenino se da por el cruzamiento, ¿sí? Esta hija sería, ¿sí? Este hijo, este organismo masculino, se va a producir por el cruzamiento de este y este. Perdón, acá en realidad, ahora me doy cuenta que esto está como masculino y femenino, sería como macho o hembra, pero están mal las letras, ¿sí? Esta es una imagen que saqué de internet. Pero bueno, entre el macho y la hembra se produciría un organismo masculino con ciertas características que van a ser la mezcla de estos dos organismos, y este organismo va a tener características que van a ser la mezcla de estos dos organismos, ¿sí? Y estos finales, esta tercera generación, también va a ser la mezcla de sus progenitores, ¿sí? Yo hablo de progenitores para no hablar de madre y de padre, porque en algunos casos, como no va a existir género femenino masculino o sexo macho y hembra, no va a haber una madre y un padre, sino que va a haber una combinación de dos progenitores que no necesariamente tienen el tipo de sexo que tienen, por ejemplo, los animales superiores, los vertebrados, ¿sí? Y en este caso verde, en estos circulitos verdes, lo que se produce es una reproducción asexual. Fíjense, este organismo produce dos hijos, pero él solo no necesita el entrecruzamiento, como en este caso con otro organismo, y se divide en dos y produce dos descendientes. Y estos organismos a su vez se pueden volver a dividir en dos y producir otros dos descendientes, ¿sí? Ahora, ¿por qué se habla de ventajas del sexo? Y acá del sexo me refiero a la reproducción sexual. Porque supónganse que estamos en este caso. Supónganse que acá yo tengo un organismo que tiene ojos amarillos y un organismo que tiene pelo pelirrojo, ¿sí? Supónganse que en general en esta población lo común era tener ojos negros y pelo negro, supónganse por dar una característica. Y de repente aparece esta innovación, que existe un organismo que apareció que tiene ojos amarillos y un organismo que apareció que tiene pelo pelirrojo, ¿sí? Si fuese una reproducción sexual, los hijos de este organismo con ojos amarillos deberían haber nacido con ojos amarillos. Y los hijos de este organismo con pelo pelirrojo deberían haber nacido con el pelo pelirrojo. Salvo que por una mutación, por un proceso en el que se modifica la información genética, se produzca en los organismos con ojos amarillos algún organismo con pelo pelirrojo, en este modelo de reproducción no aparecerían, porque fíjense que los hijos de los pelirrojos van a ser pelirrojos, pero van a tener ojos negros, ¿sí? No heredaron los ojos amarillos. Y los hijos de los ojos amarillos van a tener pelo negro con ojos amarillos, pero no se podría dar la combinación de que un organismo tenga ojos amarillos y pelo pelirrojo, ¿sí? Porque no se están cruzando. En el caso de la reproducción sexual, sí puede pasar. Si este organismo con ojos amarillos se cruza con este organismo que tiene pelo pelirrojo, este organismo va a poder tener ojos amarillos y pelo pelirrojo. Y en el caso de que este tenga pelo pelirrojo y ojos amarillos y tengan otro hijo, también este podría tener ojos amarillos y pelo pelirrojo. No me voy a detener, porque esto es tema de segundo año,
en cuáles son las probabilidades de que este organismo y cómo se heredan estas características y cuáles son las probabilidades de que este organismo tenga ojos amarillos o ojos negros siendo hijos de estos dos. ¿Sí? Eso es, se da por unas leyes que existen en la biología que se llaman leyes de Mendel, que es un tema de segundo año. Por eso no lo voy a agregar acá en primero, porque hay que ver un montón de otras cosas que vamos a ir viendo en este año y que ustedes van a ver el año siguiente. Pero lo importante es que de la reproducción sexual se pueden cruzar dos características distintas, mientras que en la reproducción asexual, para que se produzcan dos características distintas, esa variación genética tendría que surgir en la historia de esa especie dos veces. No se podrían cruzar entre ellos. ¿Sí? Ahora, si solamente fuese una característica que te da ojos amarillos y pelo pelirrojo, la verdad que sería como una cuestión estética, ¿sí? No habría ninguna ventaja. Pero supónganse que esta característica te da resistencia a la sequía y esto te da resistencia al frío. Si se adquieren esas dos características de resistencia a la sequía y resistencia al frío, este organismo, perdón, sería resistente a esos dos aspectos. Tendría dos resistencias juntas. Entonces sería mucho más fuerte, mucho más adaptado a ciertas condiciones que un organismo que tiene una sola de las características. Veámoslo en la reproducción asexual. Si este fuese resistente al frío y este a la sequía, sus descendientes serían o resistentes al frío o resistentes a la sequía. Si llega un invierno donde hace mucho frío y donde hay sequía, se van a morir todos, ¿sí? O si están en un contexto donde hay mucha sequía, los que son resistentes al frío se van a morir y solamente van a resistir a sobrevivir los que son resistentes a la sequía. Pero en este caso, como pueden aparecer organismos que sean cruza de alguien que es resistente a la sequía y al frío, van a resistir estos organismos que son resistentes al frío y a la sequía de manera simultánea, ¿sí? Esa es la ventaja del sexo, que se pueden combinar ciertas innovaciones evolutivas, ciertas mutaciones, se pueden combinar y aparecer en un solo organismo. Una aclaración acá. Cuando yo hablo de mutaciones, en general las mutaciones son pequeñas variaciones que se producen dentro de la célula. Cuando aparece una nueva mutación en una población, en un organismo, en general esa población suele ser negativa, o sea, suele generar algún problema al organismo que quizás en otro contexto pueda ser útil. No piensen las mutaciones al estilo X-Men, ¿sí? O sea, no es que te va a aparecer una mutación y de repente te salen garras, sos resistente a los disparos y te salen garras de las manos, o podés manejar los metales, o tenés telequinesis. Eso es ciencia ficción. Una sola mutación te podría producir un pequeño cambio, ¿sí? Genético. Después les voy a dar ejemplos. Yo estoy pensando hacer una clase en vivo. En esa clase en vivo, si quieren, podemos charlar de distintas mutaciones o de distintos genes que pueden llegar a aparecer como variables. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante, pero no piensen, las mutaciones son pequeñas variaciones muy chiquititas. No porque yo tenga una mutación, de repente voy a tener un superpoder. En general, lo que muestran las películas no es cierto en cuanto al tema de mutaciones, ¿sí? Bueno, sigamos. Vamos a ver ahora distintos tipos de reproducción. Vamos a empezar con las reproducciones asexuales. Esto se conoce como fisión binaria. Fisión quiere decir ruptura, que es algo que se rompe. Y binario es en dos, ¿sí? Algo que se rompe en dos partes. La fisión binaria es una reproducción asexual, ¿sí? Yo tengo un organismo, disculpen que hoy estoy un poquito con flema y se me opaca un poco la voz. Yo tengo un organismo que, acá tengo el núcleo, ¿se acuerdan que dentro del núcleo estaba el ADN se divide en dos, se separa la información genética de cada uno de los organismos para cada una de las células
y lo que pasa con este organismo es que se termina dividiendo en dos y produce dos células hijas exactamente iguales, ¿sí? Esto es lo que yo les hablaba de que en la reproducción asexual no intervienen los dos sexos distintos, sino que simplemente es una célula que se divide en dos. Existen, no solo la reproducción asexual existe a nivel de células, puede existir a nivel de organismos, ¿sí? Este bichito es un animal sésil, o sea, eso quiere decir que se queda quieto, está pegado en el fondo. En general, por esta parte se suele pegar en las hojas de plantas acuáticas. Y acá yo tengo un organismo, ¿sí? Este que está acá con estos tentáculos es un organismo, se llama hidra, este bichito. Este animal debe tener 2 milímetros, 3 milímetros. Son muy chiquititos, hay que verlos con lupa o con microscopio. Y de este lado está surgiendo un nuevo individuo, ¿sí? Este tipo de reproducción se llama por gemación, sale una gema, como si fuese un brotecito, pero bueno, en este caso no correspondería llamarlo brote porque es un animal, sale un nuevo organismo por gemación. Después, esta parte de la unión, este pedúnculo que lo une con el animal anterior, se va a romper y yo lo que voy a tener son dos organismos independientes que se produjeron por reproducción asexual. Las hidras también pueden reproducirse por reproducción sexual, pero pueden hacer las dos tipos de reproducciones. En este caso es una planta. Hay algunas plantas, sobre todo las suculentas, que lo que pueden hacer es producir pequeñas gemas, pequeñas plantitas en la punta de sus hojas, y cada una de estas plantitas, si se desprenden de la planta madre, van a producir una nueva planta. Esto también es una reproducción asexual. Las plantas vasculares, todo lo que ustedes conocen como plantas, tienen reproducción sexual simultáneamente, pero muchas de ellas pueden tener reproducción asexual. Les muestro otro ejemplo de plantas con reproducción asexual. Esta es una planta de frutilla. Las frutillas se llaman estolones, producen como una ramita, que en la punta van a poder producir una nueva rama, ¿sí? Una nueva rama con hojas, y de acá van a salir raíces, y esas raíces, si tocan la tierra, van a poder producir una nueva planta. Después este tronco se seca y queda una planta nueva independiente. Acá, por ejemplo, hay una frutilla que ya está seca, ¿sí? La frutilla sería el fruto que tiene la semilla, y esas semillas se van a producir por reproducción sexual, ¿sí? En la flor, eso lo vamos a ver la clase que viene, en la flor se combinan las gametas de las plantas y se produce una reproducción sexual que da como resultado semillas que van a dar plantas nuevas, pero la diferencia entre las plantas que se van a producir acá y acá es que en esta reproducción asexual, esta planta de frutilla va a ser exactamente igual genéticamente a la planta que le dio origen, a su planta madre. Y en este caso las semillas van a poder tener variantes, ¿sí? De lo que era la planta progenitora, la planta que le dio origen, y va a ser el cruzamiento de dos plantas de frutilla, que cada una de ellas van a producir gametos y van a producir una nueva generación de frutillas con características similares, pero no idénticas. Les pongo esta planta porque esta suele ser bastante común en las casas, ¿sí? Quizás alguno de ustedes la tengan. Este se llama lazo de amor, el nombre común, y suele dar también estos estolones, ¿sí? Estas extensiones, estas ramitas, y en la punta de las ramitas también surgen nuevos brotes que pueden, si tocan el suelo, pueden enraizar y pueden dar nuevas plantas. Esta planta también puede dar flores y semillas. Si da flores y semillas, eso es una reproducción sexual, pero cuando estas plantitas tocan el suelo, esto es una reproducción asexual. Cada una de estas plantitas va a ser exactamente igual a la planta que le dio origen, a su planta madre, y va a enraizar en el suelo. Fíjense que yo acá no estoy hablando de hembras y macho. Cuando digo planta madre es la planta que le dio origen. Hay algunas plantas que pueden llegar a ser macho, otras que pueden llegar a ser femeninas. Hay algunas que tienen los dos sexos.
Eso lo vamos a ver bien cuando veamos reproducción sexual de plantas, ¿sí? La reproducción de plantas en la clase que viene. Pero hay una variante, hay algunas plantas que pueden tener flores femeninas y masculinas en la misma planta, ¿sí? Es bastante diversa la manera en la que se reproducen las plantas. Y después lo que vamos a tener es la reproducción sexual. Les voy a dar distintos ejemplos en distintos organismos de reproducción sexual. Este es un helecho. Los helechos también tienen reproducción asexual, pero tienen también reproducción sexual. En muchos organismos, en los seres humanos, en los vertebrados en general, en todo lo que ustedes conocen como animales, no se da esto, pero en muchos organismos sí se da un intercambio de una sucesión de generaciones. Un helecho puede producir una espora, que es esta. Cuando la espora germina, no da un helecho, da un organismo que se llama gametofito, que tiene como esta forma así de corazón. Y este gametofito es el que va a dar las gametas, va a dar espermatozoides y óvulos. Los espermatozoides van a poder fecundar a los óvulos y de esa fecundación entre óvulos y espermatozoides se va a producir un nuevo, se llama esporofito, un nuevo helecho, ¿sí? Este helecho va a madurar y sus hijos, digamos, van a ser gametofitos, van a ser una planta que es distinta. Estos gametofitos, estas plantitas, suelen tener también 2 o 3 milímetros, son muy chiquititas, no tienen el tamaño del helecho, ¿sí? Y de estas plantitas de 2 o 3 milímetros van a ser el nuevo helecho. Pero se van produciendo esta sucesión de generaciones entre lo que se conoce como esporofito, que producen esporas. Esta reproducción es asexual porque producen esporas. Este organismo genéticamente va a ser igual al helecho. Y acá se va a producir el entrecruzamiento entre espermatozoides y óvulos y va a dar, por esto este se llama gametofito porque da gametas, y este se llama esporofitos porque da esporas, y del cruzamiento de estas gametas se va a dar el nuevo helecho que va a crecer, ¿sí? O sea que yo necesito que se cumplan estas dos generaciones. Otro ejemplo, y por eso yo les decía que en este caso puedo llegar a tener gametofitos femeninos y masculinos porque unos dan espermatozoides y otros óvulos, entonces ahí puedo determinar qué gametofito es macho o hembra, pero por ejemplo en este caso, que es la reproducción de un hongo, yo acá ya no tengo sexos femeninos y masculinos. Yo lo que voy a tener son dos hongos distintos. Acá hay una aclaración. Ustedes cuando yo les hablo de un hongo, probablemente piensen en los hongos que salen en el pasto, ¿sí? En la tierra o en los troncos de los árboles, que es como ese sombrerito, ¿sí? Que sale después de las lluvias. En realidad ese es el cuerpo fructífero, eso se produce después de la fecundación entre los hongos, que los hongos en realidad no salen solamente después de las lluvias o en algún momento del año en particular, sino que están todo el tiempo viviendo debajo del suelo como organismos microscópicos, pero que tienen como filamentos que van recorriendo todo el suelo. Pueden ser muy grandes, pero cada uno de los filamentos sí es microscópico. Por eso si yo hago un pozo en la tierra, no voy a ver que está el hongo, ¿sí? Salvo que haya un crecimiento muy grande de esto que se llama micelio. Pero este micelio en algún momento va creciendo y se encuentra con otro micelio, y cuando se encuentran se produce una fusión entre esos dos micelios y ahí se produce la fecundación. Pero fíjense que acá no hay un macho o una hembra, ¿sí? Sino que es la fusión de los dos micelios. Y de este micelio va a surgir el hongo, lo que uno conoce como hongo, que es el sombrerito, ¿sí? El pedúnculo con el sombrerito. En este caso, estos hongos se llaman zigomicetes. Estos serían los que, por ejemplo, nacen del pan. ¿Vieron cuando el pan les crece moho
y sale hay como un polvillo o verde o negro. Bueno, estos son los zigomicetes. Los que ustedes ven en la vereda son otras variedades de hongos. Una cuestión a tener en cuenta, si ustedes ven que un pedacito del pan está verde, eso quiere decir que los hongos se están reproduciendo y están produciendo esporas. Ahora, el hongo ya creció por todo el pan, así que si ustedes ven un pedacito del pan que está verde, no pueden cortar ese pedazo del pan y comerse el resto, porque ese pan ya está completamente infectado por el hongo. Así que si ustedes ven un pedacito del pan que está verde, el pan tírenlo todo, porque hay algunos zigomicetes que pueden traer ciertos problemas digestivos, vómitos, diarrea, ciertas enfermedades. Así que siempre que vean un pedacito del pan que está verde, un budín o algún panificado, no lo coman, no corten el pedazo que está feo y comanse el resto, sino que traten de tirar todo el pan, ¿sí? Hay otros zigomicetes que sí son comestibles, por ejemplo el Roquefort, que es ese queso que tiene como manchitas azules. También es un hongo, ¿sí? Pero en ese caso es comestible, empieza a generar como un proceso de putrefacción del queso, pero en este caso ese proceso produce ciertos sabores que pueden llegar a ser interesantes en términos gastronómicos, entonces uno los puede comer. Saben que hay muchos hongos que se comen, como los champiñones. Una recomendación en particular, no se recolecten hongos de manera silvestre porque es muy difícil identificar los hongos que son tóxicos de los que son comestibles. Es muy difícil. Entonces, siempre que vayan a consumir hongos, consuman hongos que ustedes compraron en algún comercio, ¿sí? No recolecten ustedes hongos. O sea, muchos hongos son comestibles, pero hay algunos que no lo son y a veces es muy difícil diferenciar qué hongo es comestible del otro que no. De hecho, inclusive si hay gente que es experimentada en salir a recolectar hongos de la naturaleza, pueden confundirse. La manera de identificar los hongos, los comestibles de los que no lo son, es en un laboratorio con un microscopio, no es algo que es sencillo de hacer, ¿sí? Así que bueno, eso como recomendación para la salud. Uy, se me fue, perdón, toqué algo. Esperen, a ver, vuelvo acá. Bueno, sigamos. Otro proceso de reproducción sexual, les traigo porque es muy interesante. ¿Se acuerdan que, disculpen, ¿se acuerdan que en el helecho yo les decía que había como una sucesión de generaciones? Estaba el helecho y del helecho nacía otro organismo que es el gametofito, que tiene esta forma, y de este gametofito volvían a nacer el helecho. Bueno, en el reino animal también suceden esas cosas, por ejemplo, entre lo que se conoce como una anémona y lo que se conoce como una medusa. Las anémonas son estas. Ustedes quizás hayan escuchado nombrar las anémonas si vieron la película Nemo, porque los peces payasos, Nemo es un pez payaso, viven entre las anémonas. Las anémonas y las medusas tienen unas células especializadas que se llaman nidocitos, que son urticantes. Si alguna vez fueron al mar y había aguas vivas, que son las medusas son estas, ¿sí? Son estos organismos que nadan, ¿sí? O sea, si pueden, busquen en YouTube medusas nadando, pongan ese criterio de búsqueda y van a ver que son muy bonitas como nadan y son muy coloridas y son muy lindas, pero estos filamentos que tienen detrás son urticantes, tienen unas células que se llaman nidocitos, algunas pueden producir ronchas muy dolorosas e inclusive no acá en el mar argentino, pero en algunos mares del mundo existen algunas medusas que pueden hasta llegar a ser mortales. Así que traten de no entrar en contacto con una medusa. La mayoría solamente te produce una roncha muy dolorosa y nada más. Bueno, volvemos. ¿Cómo se
se reproducen las medusas? Bueno, existe un pólipo, ¿sí? Que es este organismo, lo que sería la anémona, que en algún momento de su ciclo empieza a producir como estratos, como platitos, ¿sí? Que van a ser las medusas jóvenes, que después terminan adquiriendo los filamentos, y las medusas son las que pueden producir óvulos y espermatozoides. O sea que puede haber una medusa macho y una hembra. Esos óvulos y espermatozoides se pueden fecundar y terminan dando un nuevo pólipo. El pólipo va a producir nuevas medusas de manera asexual, ¿sí? Y después la medusa va a volver a ser el organismo que se va a tener reproducción sexual. O sea que si ustedes ven este organismo o ven este, pueden ser el mismo animal, ¿sí? O sea, solamente que están en fases de su ciclo de vida distintos. No todas las anémonas producen medusas, algunas, esta parte del ciclo vital está como reducido, y no todas las medusas producen anémonas, hay algunas, o producen pólipos, hay algunas que tienen esa parte del ciclo también reducido. Pero en algunas especies sí se da que existen los dos tipos de organismos en el mismo ciclo vital, ¿sí? Bueno, creo que sí, esto es todo lo que tenía para darles. Solamente les quería hablar de la diversidad de tipos de reproducción que existen. La clase que viene vamos a hablar de reproducción en plantas y vamos a terminar con, creo que sí, que no me queda ningún otro tema, vamos a terminar con todo lo que tiene que ver con biología, que serían los temas del primer trimestre, con reproducción en animales. Como les dije, vamos a dejar la parte más celular para cuando volvamos al aula y las partes de los temas que tienen que ver con educación sexual integral, que también me gustaría eso verlo en el aula. Una vez que terminemos con biología, voy a dar por cerrado, digamos, los temas del primer trimestre y vamos a empezar con la parte de planeta Tierra. Voy a hacer una reacomodación de los temas de la materia, voy a dejar la parte que tiene que ver más con fisicoquímica, con química y con física para fin de año, pensando en si ya volvemos a clase y poder darlo en el aula, porque son temas un poco más complicados. Entonces yo después voy a seguir con lo de Planeta Tierra, que es un poco más ameno y que es más fácil poder darlo por este medio. Van a tener un trabajito práctico sobre este video que va a estar subido junto con este video, así que lo van a hacer, la fecha de entrega la voy a poner para el martes que viene. Y si tienen alguna duda, traten de contactarse conmigo por el Classroom o por el mail. Prefiero el Classroom porque es más fácil para mí organizarme en el Classroom que con el mail, pero si por alguna razón no pueden acceder al Classroom, pueden hacerlo por mail. Fíjense que yo ya en los comentarios del trabajo práctico pasado les había puesto que existe esta aplicación que se llama Talk and Comment, que es de la manera en que a muchos yo les mandé audios, ¿sí? Explicando. Con muchos de ustedes, cuando le comento a los que nunca le mandé audios, a muchos chicos cuando tenía que explicar alguna pregunta que requería más palabras y ya era medio un plomo ponerme a escribir tanto, lo que hice fue mandarle directamente un audio que quizás es un poco más claro. Ahora, si quieren, también les vuelvo a subir en la descripción de este video el link para bajarse la app para el celular de Talk and Comment o una extensión para la computadora. Y ustedes me pueden mandar audio si quieren, ¿sí? Y lo que había pensado, que después vemos cómo lo organizamos, es de tener una clase de consultas de todo lo que vimos hasta ahora, usando quizás el programa que se llama Meet, que es un programa de Google, ¿sí? Así también nos conocemos un poco más, porque tuvimos poco tiempo para vernos,
y ustedes me pueden hacer las preguntas de manera oral, que quizás sea más productivo. Así que bueno, espero que sigan bien, que puedan estar tolerando este plomo que es la cuarentena y nos vemos a la vuelta.